Hay noches que pesan. No por el insomnio o el silencio, sino por lo que se oculta justo al borde del sonido. Esas noches en las que sientes que alguien te observa desde la oscuridad más profunda. Que el silencio no es ausencia de ruido, sino la antesala de algo que está a punto de revelarse. Este episodio está basado en hechos reales. O al menos, eso juraría Clara Mendoza. Clara era una mujer reservada. No tenía hijos, ni pareja. Había pasado la mayor parte de su vida entre libros, plantas y antigüedades. Había sido bibliotecaria durante 2 décadas y luego decidió retirarse temprano tras la muerte de su madre. Heredó una vieja casa de madera, amplia y llena de rincones polvorientos, propiedad de una tía abuela que desapareció misteriosamente muchos años atrás. Clara apenas la conoció, pero siempre sintió una extraña conexión con esa mujer ausente. El barrio donde vivía parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles empedradas, los árboles secos, los faroles que parpadeaban sin razón. De día, todo era tranquilo. Pero de noche, el viento parecía arrastrar voces. Los vecinos evitaban hablar de la casa de Clara. Decían que era demasiado antigua para ser buena. Que los anteriores inquilinos nunca se quedaban mucho tiempo. Clara tenía 47 años, trabajaba desde casa editando textos y restaurando libros. Decía estar acostumbrada a la soledad. Le gustaba. Le daba orden y control. Pero esa madrugada, algo cambió. Clara no dormía bien. Desde hacía semanas, las 3:33 de la mañana se convertían en su maldición. Siempre despertaba a esa hora, sin necesidad de alarma. Como si su cuerpo lo supiera. Como si alguien la llamara desde el otro lado del sueño. Se despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo desbocado y la extraña sensación de que alguien la estaba mirando. Una mirada que venía de un punto fijo. Siempre el mismo, el espejo frente a su cama. Era un espejo antiguo, de marco oscuro y tallado a mano. Uno que nunca había quitado de su lugar porque era demasiado pesado. Había venido con la casa, y aunque Clara había pensado en cubrirlo con una sábana, siempre lo olvidaba. Hasta esa noche. El cuarto estaba oscuro, pero no vacío. El espejo parecía respirar. No lo veía moverse, pero lo sentía. Era una presión en el pecho. Un aire denso, cargado, como si la habitación se llenara de humedad. Como si algo se filtrara desde el otro lado del vidrio. Y entonces escuchó el primer susurro. Era leve. Apenas un murmullo. Como una voz que no quería ser oída, pero que rogaba ser escuchada. Era un murmullo que no venía de fuera, sino desde dentro de su cabeza. Clara se sentó en la cama, con el corazón desbocado. Miró al espejo. Nada. Solo su reflejo tembloroso, distorsionado por la penumbra. Pero no era la nada. Era alguien. Las siguientes noches, los susurros volvieron. Cada vez más claros. No hablaban un idioma reconocible, pero Clara entendía. No con la mente, sino con la piel. Transmitían emociones puras. Miedo. Dolor. Soledad. Como un grito que ha sido silenciado por demasiado tiempo. Una noche, Clara encendió la lámpara. Y allí estaba ella. Una mujer joven, vestida con ropas antiguas, sentada en el borde de la cama. Piel tan blanca que parecía papel. Ojos vacíos, pero llenos de tiempo. El cabello le caía húmedo sobre los hombros, como si acabara de salir de un río. No parecía amenazante. Solo, perdida. Como si llevara años buscando el camino de regreso. Clara no gritó. No corrió.
Algo dentro de ella le decía que conocía a esa mujer. Que no era una aparición cualquiera. Que estaba allí por una razón. La figura susurró. Lo que viste de niña fue real. Clara retrocedió. Nadie sabía que cuando tenía 5 años, durante una visita a casa de su abuela, había encontrado a una mujer encerrada en el sótano. Una mujer que lloraba en silencio, con la boca cosida con hilo negro. Se lo contó a su madre. Nadie le creyó. Dijeron que lo soñó. Que su imaginación era vívida. Que el sótano ni siquiera tenía puerta. Pero esa noche, Clara sintió que esa mujer era la misma. Durante los días siguientes, Clara investigó. No podía dormir. Apenas comía. Su mundo se redujo a su casa, su escritorio y los rincones olvidados del ático. Revisó cartas antiguas, fotografías amarillentas, diarios escritos con caligrafía temblorosa. Y allí lo encontró. Una carta escrita por su abuela, fechada en 1948. Mencionaba a una joven llamada Elisa, la niña que lo vio todo. Decía que había sido castigada por revelar secretos de la familia. Que nadie debía saber que aún vivía. Que su presencia traía desgracia. Que los susurros habían comenzado con ella. Clara sintió que la sangre se le helaba. Elisa era su tía abuela. Desaparecida misteriosamente. Nunca enterrada. Jamás declarada muerta oficialmente. La historia familiar decía que se había escapado a los 17 años. Pero no había rastro. No había investigación. Solo un silencio incómodo, como un pacto no escrito. Y ahora. Elisa la visitaba cada noche. Clara buscó ayuda. Acudió al padre Horacio, un anciano sacerdote de la iglesia del barrio. Un hombre de mirada pesada y voz áspera, que había escuchado demasiadas confesiones. No todos los espíritus vienen por ayuda, hija, algunos solo quieren compañía. Otros, quieren regresar. ¿Regresar? Sí. Si estás en su camino, puede que no seas tú quien vuelva. Clara siguió encontrándose con Elisa. Cada noche. Las conversaciones eran breves, fragmentadas. Como si Elisa solo pudiera hablar en claves. Decía frases sueltas. Nombres que Clara no reconocía. Cifras. Direcciones. Canciones. Todo parecía un rompecabezas. Pero una noche, fue diferente. Fuiste elegida. Eres la última. Después de ti, ya no quedará nadie para recordar. ¿Recordar qué? Lo que hicieron. Lo que ocultaron. Lo que fui. Y entonces, Elisa la guió. Le pidió que entrara a la habitación sellada de la casa. La llave, dijo, estaba bajo la tercera tabla del suelo, en el pasillo. Clara la encontró. El cuarto era un santuario antiguo. Las paredes cubiertas con papel tapiz desgarrado. Fotografías en blanco y negro, colgadas torcidas. Vestidos colgados como cadáveres. Diarios. Dibujos infantiles que mostraban figuras oscuras, ojos en las paredes, manos que salían del suelo. Elisa había vivido allí. Había sido encerrada por su propia madre, la abuela de Clara, porque decía cosas que no debía decir. Porque hablaba con el viento. Porque veía a los muertos. Porque decía que el espejo era una puerta, no un objeto. Clara lloró. Pero no por pena. Por reconocimiento. Ella también había visto cosas toda su vida. Sombras que se movían solas. Voces en el umbral del sueño. Solo que lo había olvidado. O lo había reprimido. Elisa no era un fantasma cualquiera. Era una advertencia. Después de esta noche, tú verás lo que yo veía. Y ellos vendrán.
Desde esa noche, Clara ya no fue la misma. Julia, su amiga de toda la vida, dejó de recibir sus llamadas. Fue a buscarla. La casa estaba cerrada. Sin señales de vida. Las luces apagadas. El timbre sonaba, pero nadie respondía. Llamaron a la policía. Adentro, todo estaba en su lugar. Menos una cosa. El espejo. Ya no estaba en la pared. Estaba en el suelo. Frente a la cama. Y en él, una inscripción escrita con algo parecido al aliento. Ahora me toca a mí recordar. Nadie volvió a ver a Clara. Pero algunos dicen que, si te despiertas a las 3:33 de la mañana y miras un espejo en la oscuridad, puedes verla. Sentada. Esperando. Susurrando. ¿Tú también puedes verme? Gracias por escuchar Historias Ocultas. Si te atreves, acompáñanos en el próximo episodio, donde una radio antigua comienza a transmitir voces que predicen el futuro. Hasta entonces, mantente en la luz. Si quieres compartir tu historia, déjanos saberlo en los comentarios.